Un coche de casi 2 toneladas sale disparado por los aires en plena mañana madrileña. No es una película de acción, es la realidad del 20 de diciembre de 1973. El Dodge negro de un hombre profundamente católico, disciplinado hasta la obsesión, marido de siempre la misma mujer y devoto de la misa diaria. Vuela más de 30 metros. Traza una parábola imposible y aterriza destrozado en lo alto de un edificio de los jesuitas. Mientras el cráter se abre en la calle Claudio Coello y el humo lo cubre todo, España entera contiene la respiración. Ha volado por los aires no solo un coche, ha volado el hombre que debía garantizar que el régimen de Franco siguiera atado y bien atado. Pero antes de convertirse en ese símbolo del poder, antes de ser carne de titulares, teorías de conspiración y chistes negros, hubo un niño en un puerto frío del Cantábrico, un adolescente tímido con las chicas, un joven oficial que se enamoró de una mujer llamada Carmen, y un marido atrapado entre la fe, el deber y las grietas íntimas de un matrimonio sometido a una presión inhumana. Para entender su muerte espectacular, hay que entrar en la vida silenciosa de Luis Carrero Blanco y, sobre todo, asomarse a esa parte que casi nunca se cuenta. Cómo amó, cómo convivió, cómo se relacionó con las mujeres que marcaron su existencia. Imagina Santoña a principios del siglo XX. Viento salado, olor a pescado, barcos balanceándose en el puerto, marineros con el rostro tallado por el frío. En una casa de una calle cualquiera, en 1904, nace un niño al que llaman Luis. Hijo y nieto de militares, marcado desde la cuna por el uniforme. Su padre Camilo es teniente coronel. Su madre Ángeles es la figura cálida de la casa, pero no por mucho tiempo. Cuando Luis tiene apenas 6 años, la madre muere tras un parto complicado. La escena se queda grabada, aunque nadie hable de ello. Un padre desbordado, varios hermanos llorando, la casa de repente demasiado grande y demasiado fría. A partir de ahí, la infancia de Carrero es una mezcla de disciplina y silencio. Gran parte de su mundo afectivo está hecho de ausencias. La madre que ya no está, el padre siempre al servicio, los traslados, la obligación de ser el mayor, el responsable. En un entorno así las emociones no se dicen, se esconden detrás de los botones brillantes del uniforme y de las rutinas. El pequeño Luis aprende muy pronto una lección que luego aplicará a todo. Sentir, sí. Mostrar, lo mínimo. Y por supuesto, Dios. En esa España conservadora y profundamente católica, la religión no es solo una creencia. Es una armadura. Para Carrero será algo más. Un molde. El bien y el mal. El orden y el caos. La pureza y la tentación. Esa forma de ver el mundo acabará filtrándose también en cómo entiende el amor, el deseo y el papel de las mujeres en su vida. A los 14 años, mientras otros adolescentes descubren los primeros coqueteos y las primeras cartas perfumadas, Luis hace algo radicalmente distinto. Se presenta a las oposiciones para entrar en la escuela naval. No solo entra, lo hace como el número 1. Imagina ese contraste. Chicos de su edad paseando por el malecón con una chica del brazo, y él, con un uniforme demasiado grande para su cuerpo aún en crecimiento, marchando al ritmo de órdenes de voz cortante, aprendiendo a maniobrar cañones, a trazar rumbos, a memorizar reglamentos. No hay registro de que fuera un joven de romances escandalosos. Al contrario, quienes lo describen hablan de un carácter serio, reservado, casi hermético. No era el tipo de hombre que se queda en la esquina de un salón de baile improvisando frases ingeniosas a cada muchacha que pasa. Lo suyo no era conquistar con palabras, sino con una especie de presencia rígida, silenciosa,
que imponía respeto más que simpatía. Piensa en una tarde cualquiera de permiso en un puerto. Marineros llenando tabernas, risas, canciones, un acordeón desafinado. En un rincón, algunos se acercan a un grupo de chicas, bromean, exageran historias. Y luego está él, sentado algo más lejos, observando, midiendo, juzgando quizá. La idea de lanzarse a las conversaciones frívolas con desconocidas choca con su educación. Las mujeres son a la vez algo que atrae y algo que hay que proteger detrás de un muro de normas morales. Mientras tanto, el mundo se complica. España arrastra heridas coloniales, conflictos sociales, crisis política. Entre 1924 y 1926, el joven oficial Carrero participa en la Guerra del Rif. Allí aprende que la vida puede terminar en un segundo, que las explosiones no son metáforas, sino ruido que te perfora los oídos y cuerpos que dejan de moverse. Es difícil imaginar que después de eso uno vuelva a mirar igual una cena familiar, una conversación tranquila, una caricia en la mano de alguien. El contacto con la muerte temprana hace que todo lo íntimo adquiera otra textura, más valiosa, pero también más frágil. En esas travesías entre puerto y puerto, aparece el mar como el gran escenario de su juventud. Horas y horas de guardia encubierta, el casco del barco cortando las olas, el frío pegado al rostro. Y de fondo siempre la sensación de que hay algo que falta. No solo tierra firme, también un hogar que todavía no ha construido. Una vida sentimental que apenas ha empezado a esbozarse. Ese vacío empieza a llenarse en un lugar que no tiene nada de romántico en teoría. Ceuta. A finales de los años 20, Carrero sirve en submarinos. En 1928 es segundo comandante del B-2 cuando el barco llega a la ciudad. Ceuta es un punto de cruce, un hervidero de uniformes, comerciantes, ingenieros, obreros, mujeres con mantilla y señoritas de familia bien, paseando por las mismas calles. Entre tanta cara desconocida, hay una que quedará grabada para siempre en su vida, la de Carmen Pichot. Ella no viene de una familia de militares, sino de civiles. Su padre es ingeniero, encargado de unas obras de traída de aguas para la ciudad. Es decir, él viene del mundo de la disciplina castrense, ella del progreso técnico, de los planos y cálculos, de un entorno donde se habla de proyectos más que de batallas. No sabemos qué se dijeron exactamente la primera vez que se vieron. Nadie grabó esa conversación. Pero la escena es fácil de imaginar. Un oficial de marina, recto, quizá algo torpe en el terreno de la conversación ligera, y una joven con educación, acostumbrada a tratar con gente de cierto nivel social, pero ajena a la dureza de los barcos de guerra. Lo interesante aquí no es tanto el diálogo literal, que se ha perdido, sino el choque de mundos. Él, hijo de la España rígida, católica, de uniforme planchado y horario inamovible. Ella, puente con una vida más civil, más flexible, más cercana al día a día de una familia sin galones en la solapa. Algo en esa combinación funciona. En un hombre que verá casi todo en términos de orden-desorden, disciplina, relajación, esa mujer representa una especie de promesa. El hogar que puede ordenar su vida, la calidez que puede suavizar su carácter adusto. En 1929 se casan. No es una boda de cuento de hadas hollywoodense, es una boda de la España de la época. Misa, familia, trajes oscuros, sonrisas contenidas. Pero para él supone un salto enorme. Por fin hay alguien que ocupa ese lugar que su madre dejó cuando murió. Esa presencia femenina estable, constante, que transforma el concepto de casa en algo más que una habitación de cuartel. El matrimonio con Carmen no será una nota a pie de página en su biografía. Será el eje de su vida íntima. Tendrán 5 hijos. Construirán una familia numerosa, católica, tradicional. Desde fuera la imagen es perfecta. El oficial serio, trabajador, y la esposa discreta, poco amiga del protocolo, que prefiere mantenerse en la sombra incluso cuando su marido ascienda hasta la cima del estado.
Pero ninguna relación es tan simple como parece en las fotos oficiales. Piensa en ese joven matrimonio moviéndose de destino en destino. Hoy un puerto, mañana otro. Hoy un submarino, mañana una escuela naval. Carmen embarazada, niños pequeños, cajas de mudanza, ciudades nuevas que apenas da tiempo a conocer. Mientras tanto, la España de los años 30 se incendia políticamente. República, polarización, conspiraciones, la sombra de la guerra. En ese caos, la casa de los Carrero Pichot quiere ser un refugio, algo ordenado. Pero el orden a veces pesa. Un marido que cree profundamente en que la familia debe seguir un modelo católico estricto, Que ve el mundo como una batalla entre el bien y el mal, que llegará a escribir textos donde habla de una guerra religiosa permanente. Y una esposa que, según quienes la trataron, no soportaba las rigideces teatrales del poder y huía en la medida de lo posible de ese brujerío de intrigas y solemnidades que rodeaba al dictador y su entorno. Desde muy pronto la relación entre ellos se va configurando como un tira y afloja silencioso. Él necesita que todo encaje en una estructura. Dios, la patria, la familia, en mayúsculas. Ella necesita respirar fuera de esa asfixia, conservar algo de normalidad, seguir siendo en lo posible una mujer de casa, no un busto oficial a juego con un almirante. En 1930 nace su primer hijo. la imagen de la pareja se vuelve casi arquetípica. Él cada vez más entregado a la carrera y ella construyendo un mundo de rutinas domésticas, educación, catecismo, tardes en familia. A cada nuevo destino militar, el matrimonio suma una nueva capa de desgaste y complicidad. Discusiones y reconciliaciones, miedos y abrazos, todo en las grietas de una España que se dirige directa al abismo. Porque mientras ellos intentan sacar adelante a sus hijos, el país se parte en dos. En julio de 1936 estalla la Guerra Civil. Carrero, que entonces es profesor de táctica submarina en la Escuela de Guerra Naval de Madrid, se alinea con los sublevados. Tiene que refugiarse en embajadas, huir, cruzar zonas peligrosas hasta llegar al bando franquista. Todo eso mientras su familia vive con la angustia de no saber si volverá, si habrá noticias, si la guerra se los tragará a todos. Imagina la tensión en la casa. Una esposa joven, varios hijos pequeños, un país en llamas y un marido convertido en objetivo por su posición. Las noches en vela, el miedo a un golpe en la puerta, los rumores que llegan del frente. Cuando por fin se consolida en el bando franquista y asume mandos importantes, al frente de un destructor, luego en el crucero Canarias, finalmente como jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada, su vida se convierte en un torbellino de órdenes, estrategias y decisiones militares. Y sin embargo, detrás de cada parte de guerra, hay una mujer contando los días, y 5 niños creciendo en una casa donde el padre es, muchas veces, una figura lejana, casi abstracta, que aparece entre misiones. Aquí es donde el contraste se vuelve brutal. En público, el militar eficaz, el hombre de confianza de Franco, el cerebro que contribuye a ganar una guerra y luego a sostener una dictadura. En privado, un esposo con una forma muy concreta de entender el amor, como deber, como fidelidad, como cruz que se lleva en silencio. Con las mujeres, Carrero no tiene un historial de conquistas ni de romances escandalosos. Su vida sentimental conocida se reduce, esencialmente, a una sola figura, Carmen. Y precisamente por eso, por concentrar toda su afectividad adulta en un único matrimonio bajo el peso de la religión y de la política, esa relación se convertirá en el gran laboratorio de sus virtudes y de sus rigideces. Con los años, cuando ya sea vicepresidente, cuando su coche recorra cada día la Castellana, cuando su nombre suene como el del hombre destinado a suceder a Franco, la tensión entre su vida pública y su vida privada será cada vez mayor. Pero eso, las crisis íntimas, los intentos de salvar el matrimonio, los rosarios compartidos y las distancias silenciosas en la mesa del comedor,
llegará más tarde. Por ahora estamos en el momento en que todo se está configurando. El niño que perdió a su madre. El joven que eligió el mar y la disciplina por encima de la ligereza juvenil. El hombre que encontró en Carmen más que una esposa, un ancla. Y al mismo tiempo, sin que nadie lo sospeche, se están alineando piezas que acabarán en aquella mañana de diciembre en la que un coche volará hacia el cielo de Madrid, como un símbolo grotesco del final de una era y del estallido final de una vida que se había construido para evitar precisamente eso, el caos. En 1939, mientras España entera es un mapa de ruinas y muertos, hay un hombre que sale de la guerra con algo que nadie más tiene: la confianza ciega de Franco. En un despacho silencioso, lejos del barro de las trincheras, Luis Carrero Blanco empieza a construir un poder que no se ve, pero que se siente. No lleva charreteras deslumbrantes en público, no da grandes discursos, no emociona a las masas. Y sin embargo, poco a poco, su firma va a pesar más que los gritos de cualquier plaza. Lo más inquietante es esto: mientras su poder crece como una sombra gigantesca sobre España, su vida privada sigue encerrada en un pequeño universo cerrado, hecho de rosarios, silencios en la mesa del comedor y de una mujer, Carmen, que observa cómo el hombre con el que se casó se va transformando en algo casi mítico para el país, pero cada vez más inaccesible para ella. Imagina la escena. Madrid, años 40, una ciudad oscura, con hambre, cartillas de racionamiento, colas interminables. La gente se cruza con mujeres vestidas de negro, hombres con gabardina, niños con zapatos gastados. En algunas casas apenas hay luz, en otras, el retrato de Franco preside el salón. En uno de esos pisos sin lujo ostentoso, pero claramente por encima de la media, vive la familia Carrero. Él, recién nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada, luego subsecretario de la Presidencia, cada día más cerca del caudillo. Ella, Carmen, se acostumbra a ver desaparecer a su marido por las mañanas hacia un mundo que no entiende del todo. Audiencias, informes, decisiones de las que nadie habla en voz alta en casa. Por las noches, cuando él regresa, trae el peso de miles de vidas sobre los hombros. Pero en la mesa solo se habla de los niños, de la escuela, de una gripe, de si falta azúcar. El contraste es brutal. De un lado, la gran política, los pactos, la construcción de una dictadura que pretende durar generaciones. Del otro, un matrimonio que intenta seguir un guión de normalidad, como si todo fuera una familia católica ejemplar más. Carrero no es un hombre de confesiones. No llega a casa y cuenta: hoy he influido en tal decisión, o hoy he frenado esto otro. No está construido así. Él cree que el deber se cumple en silencio, que lo íntimo no tiene derecho a invadir lo que llama el servicio a España. Y sin embargo, aunque no lo diga, el poder entra en casa como entra el frío por las rendijas, poco a poco, sin pedir permiso. Lo ves en los detalles: una llamada telefónica que interrumpe la cena, una visita inesperada de alguien con un coche oficial, un viaje repentino. Carmen, que siempre ha evitado el boato y las salidas sociales, empieza a darse cuenta de que su matrimonio ya no es solo asunto suyo. Su marido es el hombre de Franco. Todo se vuelve más rígido. La moral católica, que ya era central en la vida de Carrero, se intensifica hasta rozar la obsesión. La misa diaria no es un adorno, es un ritual innegociable. La familia debe ser imagen viva de un ideal: orden perfecto, obediencia, decoro absoluto. Con las mujeres ese ideal se vuelve un muro. No hay espacio para ambigüedades. La esposa, discreta, sumisa, silenciosa hacia el exterior. Las hijas educadas para ser señoras de, no protagonistas de su propia historia. Las mujeres de fuera de casa percibidas casi siempre como tentación, peligro o, en el mejor de los casos, figuras decorativas de un mundo social al que él nunca se ha sentido inclinado.
Si buscas romances clandestinos, amantes secretas, aventuras nocturnas, en la vida de Carrero no las encontrarás. Lo perturbador es otra cosa. ¿Cómo un hombre puede volcar tanta fe, tanta disciplina, tanta dureza en una sola estructura, la familia, hasta convertir el hogar no en refugio, sino en pequeño cuartel moral? Por fuera, la España de los 40 se endurece. Por dentro también. En sus escritos, firmados muchas veces con seudónimo, se desahoga contra todo lo que considera enemigo de la civilización cristiana. Masones, comunistas, liberales, judíos, cualquier rastro de modernidad que huela a duda o a libertad individual. Wikipedia. Es un mundo ideológico en blanco y negro, y ese blanco y negro tiñe también su forma de ver las relaciones humanas. Entre 1941 y 1951, desde el puesto de subsecretario de la Presidencia, Carrero se convierte en algo así como el filtro entre el mundo y Franco. Todo pasa por sus manos. Nombramientos, informes, intrigas de ministros, equilibrios entre falangistas, militares y tecnócratas. Oficialmente no es el segundo hombre del régimen, pero en la práctica lo es. Y mientras tanto, ¿qué pasa en casa? Imagina las tardes de Carmen, los niños creciendo, las tareas, las visitas de algún pariente y a ratos la obligación de participar en actos oficiales, recibir a alguien, acompañar a su marido en una ceremonia, posar para una fotografía. Ella detesta el teatro del poder. No quiere ser una primera dama de nada. Prefiere mantenerse en segundo plano, conservar cierta normalidad, ir a misa, visitar a otras familias, ocuparse de sus hijos. Pero el poder no entiende de preferencias personales. Cada ascenso de su marido es también, para ella, una renuncia más. Menos anonimato, más presión, más ojos encima. Con las hijas el mensaje es claro. Recato, modestia, nada de frivolidades. Con los hijos la exigencia es igual de dura, pero de otro tipo. Honor, sacrificio, continuidad de una España que a sus ojos está eternamente a punto de hundirse en el caos moral. No es difícil imaginar las discusiones silenciosas que se cuecen en el interior de la casa. Un comentario de Carmen sobre la necesidad de un poco de aire, de dejar a los niños vivir con menos rigidez. Una respuesta seca de Luis, recordando la importancia del ejemplo, del deber, del qué dirán. La intimidad conyugal se convierte en un espacio controlado por reglas invisibles. El cariño está, pero encorsetado. Abrazos medidos, palabras medidas, una vida matrimonial donde el afecto se expresa más por la lealtad y la presencia que por gestos espontáneos. Y aún así, hay ternura. En algunas fotos familiares, Carrero aparece relajado, con una media sonrisa, rodeado de sus hijos. Esa expresión breve, casi tímida, deja entrever que el almirante impenetrable también tiene un lado vulnerable. Un lado que, probablemente, solo Carmen y sus hijos llegaban a ver. En los años 50 el régimen empieza a abrir pequeñas grietas económicas hacia el exterior. Acuerdos con Estados Unidos, cierta modernización. Pero en lo ideológico, Carrero no se mueve un milímetro. Es más, se convierte en garante de que el franquismo no se ablande. Escribe, aconseja, maniobra para blindar el sistema. Su ascenso continúa. En 1951 es nombrado ministro de la Presidencia. En 1957 ya es vicepresidente del gobierno. Desde Franco hasta el último director general saben una cosa. Si quieres algo de verdad importante, tarde o temprano tendrás que pasar por el despacho de Carrero. Y ahí, en ese despacho, el almirante funciona casi como una máquina. Madruga, reza, estudia los informes, decide quién sube y quién baja. Se enfrenta a falangistas, militares, católicos del Opus, tecnócratas, siempre en nombre de lo mismo, la obra de Franco.
Pero el precio de esa máquina es la distancia. Cuanto más se dedica a sostener el régimen, más se aleja del día a día emocional de su familia. Está, pero no está. Presente físicamente, ausente en lo profundo. Es fácil imaginar a Carmen conteniendo cierta frustración. No porque aspire a glamour o a influencia política, sino porque simplemente quiere a su marido más allá del uniforme, más allá del cargo. Pero el hombre al que conoció en Ceuta, aquel oficial de submarinos que aún tenía tiempo para paseos tranquilos, ha ido quedando enterrado bajo capas de responsabilidades, audiencias, secretarías y escoltas. Al mismo tiempo, en España crece una generación nueva que ya no ha vivido la guerra, que empieza a cuestionar el sistema, que escucha otras músicas, que sueña otro país. En ese contexto, las hijas e hijos de Carrero representan una especie de encrucijada íntima. Por un lado, son el producto de esa educación rígida, católica, profundamente franquista. Por otro, respiran el mismo aire que sus coetáneos. Reciben filtraciones de cambio. Ven por la ventana un mundo que no es exactamente el que su padre está empeñado en congelar. ¿Hasta qué punto hablaron de eso en casa? Nunca lo sabremos del todo. Pero la tensión entre generaciones, entre una España inmóvil y otra que empieza a moverse, sin duda se vivió también entre esas paredes. Hay un detalle casi inquietante de la vida de Carrero que resume bien su personalidad. Mientras otros políticos del régimen cultivan una cierta vida social, él dibuja barcos, anotaciones, a veces en los propios consejos de ministros, como si una parte de su mente quisiera escapar de la rigidez del momento hacia el mar de su juventud. Es un hombre dividido en capas. Por arriba, la coraza del estadista franquista, duro, doctrinario, inamovible. En medio, el marino que nunca ha dejado de pensar en términos de rutas, tormentas y puertos. Más abajo, el marido y padre que rara vez muestra su vulnerabilidad, pero que cuando lo hace, seguramente elige la cocina de su casa o el dormitorio, no el despacho del Pardo. Con las mujeres de su entorno, más allá de Carmen y sus hijas, mantiene siempre una distancia escrupulosa. No se le conocen flirteos, ni coqueteos, ni amistades femeninas fuera del círculo estrictamente familiar. No es tanto una virtud romántica como la consecuencia lógica de su obsesión por el orden moral. Cualquier paso en falso podría ser leído como debilidad, pecado, grieta en la imagen del hombre íntegro. Ese celo extremo tiene un efecto secundario. Deshumaniza su figura. Para muchos, Carrero se convierte en un bloque de granito, sin fisuras, sin matices, sin latidos. Solo Carmen y sus hijos saben que a veces, detrás de la puerta cerrada del salón, ese bloque se agrieta un poco. Cansancio en los hombros, un suspiro largo, un comentario murmurando que los tiempos se están complicando. Porque se están complicando. Los años 60 traen huelgas, estudiantes, curas obreros, voces críticas incluso dentro del mundo católico. Franco envejece, y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta se hace cada vez más urgente. ¿Qué pasará cuando él falte? En ese tablero, Carrero es la pieza clave. Su relación con Franco no es solo política, es casi mística. Le ve como una figura escogida por la providencia para salvar a España, y por extensión, se ve a sí mismo como el guardián de esa misión. En casa ese sentimiento también pesa. No es lo mismo decir tu padre es funcionario del Estado que decir tu padre es el hombre llamado a garantizar que España no se hunda en la herejía y el caos. Es una carga enorme, y esa carga inevitablemente distorsiona la intimidad, el modo en que un hombre se sienta a la mesa, se relaciona con su esposa, escucha o no escucha a sus hijos. A principios de los años 70, todo llega a un punto de máxima tensión. Franco está claramente deteriorado. La transición biológica se acerca, y el nombre de Carrero suena más que nunca como el del sucesor en la práctica. Puede que el jefe del Estado sea el futuro rey Juan Carlos, pero el verdadero poder, el día a día,
La continuidad del franquismo recaería en él. En junio de 1973, Franco da el paso. Nombra a Luis Carrero Blanco presidente de gobierno. Ese día las cámaras recogen la imagen de dos hombres viejos, uno cediendo formalmente el mando del Consejo de Ministros al otro, pero aferrándose aún a la jefatura del Estado. En la sala, entre autoridades, se respira una atmósfera de solemnidad y de miedo, porque a partir de ese momento, la vida de Carrero entra en una zona peligrosísima. Él lo sabe. Hay amenazas, hay informes de posibles atentados. Su nombre es objetivo declarado de quienes quieren romper el régimen de raíz. Pero aquí aparece otra vez la mezcla de fe y obstinación que marca toda su vida. Carrero está convencido de que su misión no ha terminado, de que Dios no permitiría que cayese antes de completar el encargo de mantener atado y bien atado el futuro de España. Esa convicción, tan poderosamente consoladora como peligrosa, influye incluso en algo tan terrenal como su seguridad personal. Rechaza aumentado protección, mantiene rutinas fijas, sigue yendo a misa a la misma hora, en la misma iglesia, con el mismo coche sin blindaje. Imagina lo que eso significa para Carmen. Ella ve a su marido subir cada mañana al Dodge negro, escoltado pero vulnerable. Sabe que hay amenazas, sabe que todo el país habla de tensiones, de candio, de violencia latente, pero también sabe que discutir con él sobre esto es casi discutir con su fe. Dios decidirá. Puede que él dijera, alzando apenas una ceja, y esa frase, que a él le da paz, a ella le abre un abismo en el estómago. En casa los silencios se hacen más tensos. El poder ha alcanzado su máxima cota y con ella el riesgo máximo. Los hijos, ya adultos, viven esa etapa con una mezcla de orgullo y temor. Su padre ha llegado a la cima, pero la cima está llena de relámpagos. Detrás de la puerta blindada de su despacho, Carrero sueña con un franquismo eterno, con una España congelada en los valores que él considera innegociables. Detrás de la puerta de su dormitorio, Carmen sueña quizá con algo más sencillo. Que ese hombre vuelva cada día, que el ruido del ascensor al mediodía signifique otra comida en familia, otro rosario, otra sobremesa. No lo saben, pero el reloj ya ha empezado la cuenta atrás. Cada misa matutina, cada recorrido por las calles de Madrid, cada trayecto idéntico al del día anterior, acerca un poco más a ese momento en que una explosión romperá para siempre, no solo el techo de un edificio, sino también la burbuja moral, familiar y política en la que han vivido durante décadas. Y cuando ese coche vuele, cuando el cuerpo de Carrero sea rescatado de entre hierros retorcidos y polvo, no se apagará solo una vida pública, se romperá también, de forma brutal, irreversible, la vida íntima de una mujer que lo amó en silencio, de unos hijos educados en la certidumbre de que su padre era un muro indestructible, y de un país entero que, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un tiempo nuevo. Pero antes de ese estallido final, aún quedan unos meses en los que la tensión se vuelve casi insoportable. Meses en los que la rutina religiosa, la frialdad calculada del hombre de Estado y las emociones contenidas de su familia conviven en una especie de calma artificial, como la superficie quieta de un mar que esconde, en el fondo, una mina a punto de estallar. Hay vidas que cambian por una gran decisión. La de Luis Carrero Blanco cambia, sobre todo, por una pequeña rutina. La misma iglesia. La misma hora. La misma calle. El mismo coche. Durante meses, un hombre que se cree protegido por la providencia repite el mismo recorrido cada mañana por el corazón de Madrid. Y durante meses, otros hombres, escondidos bajo identidades falsas, observan, cronometran, miden, y cavan un túnel bajo sus pies. En medio de esos dos mundos, el del devoto que va a misa y el del comando que excava en la oscuridad, está ella, Carmen Pichot. Esposa desde hace décadas, madre de 5 hijos, testigo silenciosa de cómo su marido ha pasado de ser un joven oficial de submarinos a presidente del gobierno de España. Y ahora,
sin saberlo, se ha convertido también en la mujer que vive sentada sobre una bomba de relojería invisible. El verano de 1973 termina con el país crispado y un hombre nuevo al frente del gobierno. En junio, Franco ha nombrado presidente a su colaborador más fiel. Carrero se instala oficialmente en la cúspide del poder, ocupando un cargo que el dictador nunca antes había cedido a nadie. Para la opinión pública, ese nombramiento significa una cosa: continuidad. Para la familia, significa otra: la presión se multiplica. En casa, el ambiente cambia. El teléfono suena más. Hay más escoltas en el portal. El correo ya no son solo cartas de parientes y viejos amigos, llegan también mensajes extraños, algún anónimo, alguna amenaza sin firma. Carmen, que siempre ha sido alérgica al boato, siente que el poder entra en la vivienda como un aire cargado. Le traen invitaciones a actos, misas solemnes, recepciones. Ella intenta esquivar todo lo que puede, pero a veces no hay escapatoria, tiene que ponerse el luto elegante, el peinado cuidadoso. La sonrisa contenida de la esposa del presidente. Mientras tanto, en otra parte de Madrid, 3 hombres de ETA preparan el golpe que hará temblar el régimen. Han alquilado un bajo en la calle Claudio Coello, haciéndose pasar por escultores para justificar el ruido. Desde allí, empiezan a excavar un túnel que llegará justo hasta el centro de la calzada por donde pasa el coche de Carrero. Es una imagen brutal si la miras desde fuera. Arriba, en la superficie, el presidente del gobierno se cree dueño del tablero, moviendo fichas con su pluma. Debajo, literalmente debajo, un comando armado va preparando el único movimiento que no figura en sus planes: hacerlo saltar por los aires. Y entre ambos niveles, el mundo íntimo, una esposa, unas hijas, la rutina doméstica. La religiosidad de Carrero, en estos meses, se vuelve todavía más intensa. Su día arranca muy temprano: despertador, aseo rápido, quizá un desayuno ligero, y luego la misa. San Francisco de Borja, la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano, se convierte en su cita diaria inamovible. Antes de ir a la presidencia, antes de sentarse a decidir el futuro de España, se arrodilla allí, siempre a la misma hora. Es el tipo de rutina que a un creyente le da paz, y a un analista de seguridad le pondría los pelos de punta. Siempre la misma ruta. Salir de casa, en la calle Hermanos Becker, poco antes de las 9. Tomar el Dodge 3700 GT negro, no blindado. Bajar por López de Hoyos, seguir por Serrano, detenerse en la iglesia. Misa. De vuelta al coche. Y luego, hacia la sede del gobierno. En casa lo saben. Saben que esa rutina es un punto débil. Saben que su nombre está en boca de muchos enemigos. No hay un documento que recoja sus conversaciones exactas, pero es fácil imaginar el tono. Deberías cuidarte más, podría decir Carmen, casi en susurro, mientras él se pone la chaqueta. Hago lo que debo hacer, respondería él, con esa mezcla de fe y fatalismo que lo ha acompañado toda la vida. Discutir con él sobre seguridad es, en el fondo, discutir con su idea de la providencia. Carrero cree que nada le ocurrirá mientras tenga una misión que cumplir. Que su vida está en manos de Dios de una forma tan literal, que cambiar los hábitos por miedo sería casi una falta de confianza. Esa fe, que durante años ha dado coherencia a su mundo, ahora lo deja expuesto. Y expone, sin que él lo vea, a Carmen y a sus hijos al riesgo de perderlo de la forma más brutal imaginable. En el bajo de Claudio Coello, el comando sigue excavando. El ruido de los picos y las palas se disimula diciendo que son escultores. A ratos, se cuela por la ventana un poco de luz, la mayor parte del tiempo, trabajan en penumbra, sudando, respirando polvo. Desde arriba, el tránsito de coches no se detiene. Entre ellos, cada día, el Dodge negro del presidente. Hay un detalle estremecedor: los terroristas no solo saben la ruta, conocen sus costumbres casi al segundo. Alguien les ha pasado información precisa sobre horarios, paradas, pequeños gestos. Mientras ellos cronometran, en el piso de los Carrero el tiempo se mide con otros relojes. La hora de las comidas. La de las misas. La de las llamadas de teléfono que avisan de que hoy llegaré más tarde. Carmen nota que su marido está más cansado. La presidencia del gobierno no es solo un título, es una máquina que lo exprime. En la mesa,
A veces pierde el hilo de una conversación y se queda mirando un punto fijo, como si siguiera discutiendo por dentro con ministros, obispos, embajadores. Las hijas, ya mayores, perciben también esa especie de distancia creciente. Han crecido bajo la sombra de un padre poderoso, pero en estos meses el peso de ese poder se vuelve casi aplastante, allá donde van. Son las hijas del presidente. Su apellido no es solo un apellido, es una marca. Pero incluso en medio de esa solemnidad forzada, hay momentos de cotidianeidad que parecen sacados de otra vida. Una broma en la cocina. Un vaso que se rompe y provoca una risa inesperada. Una conversación sobre un vestido, sobre un examen, sobre un libro. Esos momentos, mínimos, son los que no saldrán en los periódicos. Y son, precisamente, los que hacen más dolorosa la mañana que se acerca. 20 de diciembre de 1973. Jueves. El día amanece frío en Madrid. La ciudad se mueve como cualquier mañana, gente yendo a trabajar, autobuses llenos, niños con carteras, mujeres con bolsas de la compra. En el hogar de los Carrero, la rutina también parece una más. Él se prepara para ir a misa y luego a la presidencia. Carmen organiza el día, tal vez pensando en la comida, en una visita, en algún detalle de Navidad que ya asoma en las calles. Hay un hecho que la historia subraya con tinta roja: una de las hijas de Carrero, Ángeles, suele acompañarle a misa. Pero ese día, por razones que el azar o la providencia, según quien mire, se reservan, no va con él. Alrededor de las 8:55, el Dodge negro recoge al presidente en la puerta de casa. Va en el asiento trasero, con su traje oscuro, su rostro serio, el maletín. Le escoltan el inspector de policía Juan Antonio Bueno y el conductor, José Luis Pérez Mojena. El coche recorre la ruta de siempre. La ciudad no sabe que está mirando, por última vez, a un hombre que ha sido uno de los pilares del régimen durante más de 30 años. Llegan a la iglesia de San Francisco de Borja. Misa. Comunión. Un momento de recogimiento que él vive como lo ha vivido toda la vida, concentrado, convencido, ajeno a cualquier duda sobre su misión. Al salir, sube de nuevo al coche. El Dodge enciende el motor, gira, enfila la calle Claudio Coello. En el bajo del número 104, el comando espera. Han colocado 3 cargas antitanque, unos 50 kilos de explosivo en total, bajo el asfalto. Han marcado el punto exacto con un coche aparcado. Solo tienen que esperar a que el Dodge pase por encima. Sobre las 9:27, el coche de Carrero llega al lugar señalado. Un dedo se mueve. Un detonador se acciona. La explosión revienta la calle. El asfalto se abre como una herida enorme, lanzando piedras, humo, fuego. El Dodge, un vehículo de casi 1800 kilos, sale disparado por los aires, traza una parábola absurda y cae en lo alto de la casa. Profesa de los jesuitas, varios pisos más arriba, incrustándose en el edificio como si fuese un juguete de metal estampado contra una pared. En segundos, el silencio de una mañana cualquiera se transforma en caos. Gritos. Vidrios rotos. Polvo llenándolo todo. Gente que corre sin saber muy bien hacia dónde. Dentro del coche, la vida de Carrero termina prácticamente al instante. También morirán el conductor y el inspector que lo acompañaban. En la calle, el cráter humeante parece más una imagen de guerra que de una capital en paz. Y, de golpe, ese hombre que tantas veces había hablado de la guerra espiritual, del combate entre el bien y el mal, se convierte él mismo en la imagen física, brutal, de un país partido en dos. Mientras todo eso sucede, ¿qué pasa en casa? No hay cámaras en el salón de los Carrero, pero podemos reconstruir el impacto por los testimonios de aquellos días. La noticia no llega como una notificación fría, llega a golpes, como todas las malas noticias, primero el rumor, luego la urgencia, después la confirmación. A medio Madrid le late el corazón en la garganta cuando se extiende la palabra la explosión. Alguien llama. Alguien pregunta si es cierto. Alguien corre a encender la radio. Para Carmen, el tiempo se debe haber roto en pedazos. La mujer que durante años ha vivido con el miedo callado de que a su marido le pase algo por ser quien es, escucha por fin la frase que nunca quiso oír: han atentado contra él.
En poco rato, la casa se llena de gente. Familiares, autoridades, clérigos, escoltas. Las miradas lo dicen todo antes que las palabras. En algún momento, la noticia se formula entera. Ha muerto. No es un fallecimiento en un hospital, rodeado de familia. No es una agonía lenta en la que haya tiempo para despedidas. Es un corte seco, una línea que se rompe a la altura de una calle madrileña. Para el país, es un magnicidio. Para Carmen, es la destrucción del hombre con el que ha construido toda su vida adulta. Para sus hijas e hijos, el derrumbe del pilar alrededor del cual se ha articulado su identidad. En El Pardo, la noticia también tarda en entrar. Franco está enfermo, con fiebre. Nadie se atreve a decirle de golpe que su colaborador de siempre ha volado por los aires. Le van dosificando la información, primero, que ha habido un accidente, luego, que es grave, finalmente, que ha muerto. El dictador, según testigos, responde con una frase que hiela: estas cosas ocurren. Pero tras esa aparente frialdad, algo se quiebra. Con la muerte de Carrero, Franco pierde a su brazo derecho, su confesor político, el hombre que filtraba y ordenaba el mundo por él. A partir de ese día, nunca volverá a ser el mismo, su declive físico y psicológico se acentúa. En la calle, el régimen intenta transmitir calma. Los comunicados oficiales hablan de explosión, tardan en reconocer la naturaleza política del hecho. Se declara luto oficial, se prepara un funeral de Estado. En casa de los Carrero, la calma es otra, la de la gente que está en shock. Carmen se viste de negro. Las hijas también. El apellido Carrero Blanco pasa, en cuestión de horas, de estar asociado al poder, a estar asociado a la muerte. La España oficial rodea a la viuda con telegramas, coronas, discursos. El arzobispo de Madrid, en nombre de la conferencia episcopal, le envía un mensaje de pésame, asegurando sus oraciones por tan egregio español. Pero ninguna palabra pomposa compite con la escena íntima. Una mujer que ha compartido más de 40 años de matrimonio tratando de sostenerse en pie, mientras a su alrededor la convierten en símbolo, en la viuda del presidente asesinado, en estampa de dolor ejemplar. El funeral se celebra 2 días después, el 22 de diciembre. La iglesia llena, abarrotada de autoridades, militares, obispos, embajadores. Los féretros, la bandera, los himnos. En medio de toda esa escenografía, Carmen aparece como un punto de negro absoluto. Sentada, con las manos entrelazadas, la mirada fija en algún lugar que nadie ve. A su alrededor, cámaras, micrófonos, periodistas. Detrás, sus hijos, atrapados en un duelo que no tiene espacio privado, cada lágrima, cada gesto, se convierte en material de crónica. La religión, que ha sido el eje de la vida familiar, se convierte ahora en la única forma de soportar el golpe. La idea del sacrificio, de la cruz, del sufrimiento ofrecido, se impone en los discursos que la rodean. Ha muerto por España. Dios lo ha llamado. Pero tras esas frases, queda la realidad cruda. No ha muerto en una cama, rodeado de paz. Ha muerto volando dentro de un coche reventado, por decisión de unos hombres a los que nunca conoció, que lo vieron solo como un objetivo político. Años después, una amiga recordara una frase que Carmen dijo a la esposa de un ministro, intentando explicar lo que sentía: habían matado a su marido porque estorbaba, y también matarían al siguiente. En esas pocas palabras está todo. La lucidez de comprender que su marido era un obstáculo para ciertos cambios. Y el miedo, todavía vivo, de saber que la violencia no se detendría con él. No es fácil imaginar cómo se recomponen, o intentan recomponerse, los hilos de la vida cotidiana después de algo así. La casa se queda llena de silencio. El despacho que era el suyo permanece con olor a papel y colonia. Los trajes cuelgan en el armario. El rosario que utilizaba sigue en la mesilla. Para Carmen, cada objeto es una explosión pequeña. La mujer que ha compartido con él la fe, las alegrías discretas, los miedos, los embarazos, las mudanzas, las noches de incertidumbre. En la guerra, tiene ahora que aprender a vivir sin su presencia física, pero rodeada de su sombra política. Porque el país no deja de hablar de él. Hay artículos, libros, teorías. Unos lo presentan como mártir de la España tradicional.
Otros, como símbolo del franquismo más duro, cuya muerte abre las puertas al cambio. Se escriben crónicas, se ruedan películas, se publican hasta docuseries décadas después. En todas esas versiones, su figura se agranda o se demoniza. Pero la Carmen que se queda sola no vive con un mito, vive con recuerdos. El hombre que ella conoció no era solo el presidente, ni el valido de Franco. Era también el marido que llegaba tarde pero se sentaba a comer con ellos, el padre que abrazaba con torpeza, el creyente que rezaba. El rosario en el salón con voz baja. Las hijas y los hijos cargan con un doble peso. El duelo real por su padre. Y el peso simbólico de ser descendencia de un hombre que concentra odios y nostalgias. A partir de ahora, cada vez que digan su apellido, alguien asociará esa palabra a un coche volando por los aires, a un cráter en una calle, a un capítulo decisivo en la historia de España. Pero en el interior de esa familia, la asociación es otra. Un sitio vacío en la mesa. Una voz que ya no responde. Una mano que no vuelve a trazar el signo de la cruz antes de comer. La muerte de Carrero Blanco marca un antes y un después en la política española. Acaba, de golpe, con el plan de continuidad rígida que él mismo había ayudado a diseñar. Abre un espacio de incertidumbre en el que se colaran, poco a poco, las fisuras que terminaran en la transición. Pero ese capítulo, el de la historia con mayúsculas, suele olvidar el otro. El de la mujer y los hijos que tuvieron que convertir esa tragedia en una forma de vida, gestionar la herencia de un apellido cargado, y a la vez, sostenerse en su fe para no caerse del todo. Porque, al final, detrás de la imagen del Dodge incrustado en un edificio, detrás de los análisis geopolíticos y las conspiraciones, hubo algo tan antiguo como el mundo. Una familia rota. Imagina esta escena. Han pasado décadas desde aquel coche volando sobre Madrid. Ya no hay humo, ni sirenas, ni gritos. Solo una anciana vestida de oscuro que camina despacio por un portal cualquiera, con un rosario en el bolsillo y el mismo apellido que un día llenó todas las portadas del país. Mientras el país discute en televisión si hay que quitar su monumento, cambiar el nombre de sus calles o borrar sus honores oficiales. Ella, la viuda de Carrero Blanco, sigue poniendo flores en la misma tumba, en el mismo cementerio, junto al mismo hombre que un día salió de casa para ir a misa, y nunca volvió. Ese contraste, el de una explosión que abre un cráter en la calle, y una mujer que se encierra en un silencio casi absoluto, es la clave para entender el último tramo de esta historia, no solo como se recuerda a Luis Carrero Blanco, sino que fue de las personas que lo amaron y tuvieron que seguir viviendo bajo la sombra de su nombre. Después del atentado, el régimen convierte a Carrero en mártir casi de inmediato. Luto oficial, funerales de Estado, discursos solemnes, coronas de flores. Pero cuando se apagan las cámaras, empieza el otro duelo, el que no tiene micrófonos ni uniformes, el de Carmen Pichot y sus hijos. Ella, que durante toda su vida había huido del protagonismo, se ve de repente convertida en la viuda de Carrero Blanco, casi un personaje oficial. El nuevo jefe del Estado le concede título y tratamiento nobiliario, será duquesa viuda de Carrero Blanco. Es un gesto de reconocimiento, pero también una condena simbólica, su identidad queda fijada para siempre a la de su marido muerto. En los años siguientes, Carmen no se exilia, no desaparece, no rompe con el pasado. Se queda en el mismo piso en el que vivía con él, en el barrio madrileño donde tantas veces vio el Dodge negro alejarse por la mañana. 10 años después del atentado, sigue allí, levantándose cada día bajo el mismo techo que compartió con el hombre al que ETA voló por los aires. Tiene 2 pensiones, la de viuda de un expresidente, con un suplemento por muerte en acto de servicio, y otra extraordinaria concedida directamente desde la jefatura del Estado. Mantiene incluso un coche oficial, discreto, utilitario, con matrícula privada. Nada ostentoso, pero un recordatorio constante de que su vida privada nunca volverá a ser solo privada. Imagina esas mañanas. Carmen abriendo la ventana, oyendo el tráfico de una ciudad que cambia, que se abre, que empieza a hablar de democracia mientras ella sigue viviendo en una especie de cápsula temporal donde todo gira todavía alrededor de aquel 20 de diciembre de 1973.
Carmen no es una viuda que se lanza a escribir memorias, ni a dar entrevistas a cada periodista que llama a su puerta. Al contrario, elige el silencio, la discreción, el refugio en la fe. Durante años, apenas se la oye. Pero de vez en cuando, acepta hablar. Y cuando lo hace, deja caer frases que son como piedras en un estanque. En una entrevista recordada tiempo después, confiesa que el crimen le parece demasiado perfecto. Cuenta que hubo quejas de vecinos por ruidos, que algunos se extrañaron por los cables en la calle, que las autoridades miraron hacia otro lado. Y lanza una sospecha que se quedara flotando durante décadas, que para preparar algo tan preciso, alguien tuvo que mirar hacia otro lado, o incluso ayudar. Es la versión de una viuda que ha tenido demasiado tiempo para rumiar lo ocurrido. No le basta la historia oficial, un comando pequeño, un túnel, un detonador. En su cabeza, el atentado no es solo un golpe de ETA, sino la posible punta de un iceberg de conspiraciones, infiltraciones, complicidades. Esa desconfianza se convertirá casi en herencia. Años después, un nieto defenderá públicamente la idea de que ETA no tenía por sí sola la capacidad logística para ejecutar un plan tan milimetrado, que el operativo se lo dieron hecho. Es, al mismo tiempo, una postura política y una forma desesperada de darle lógica a la tragedia familiar. Cuesta aceptar que la vida del hombre al que admiraban, al que temían, al que obedecían, pudo depender de algo tan frágil como un error de seguridad y 3 cargas de explosivo bajo el asfalto. En paralelo a este duelo íntimo, el país cambia a una velocidad que habría horrorizado a Carrero. En 1975 muere Franco. Empieza la transición. Se legalizan partidos, se redacta una constitución, llegan las primeras elecciones democráticas. Todo aquello contra lo que el almirante se había preparado para luchar, los pactos, la apertura, el pluralismo, se convierte en la realidad cotidiana de sus hijos y nietos. Para la familia, el mundo se da la vuelta. Durante décadas, su apellido era sinónimo de poder, los ministros lo temían, los embajadores lo cortejaban, los obispos lo consultaban. Ahora, esa misma palabra provoca otras reacciones, rechazo en unos, chistes negros en otros, incomodidad en muchos. Imagina a una de sus hijas dando su apellido en un trámite cualquiera, en la universidad, en una consulta médica, en una entrevista de trabajo. No hace falta que nadie diga nada, a veces basta la pausa. ¿Carrero? ¿Blanco? Sí. Ese sí, seco, resignado, puede llevar dentro toneladas de historia, el coche volando, el cráter, los titulares, las fotos, las discusiones políticas, los chistes crueles sobre el vuelo del coche que se repiten durante años en bares y tertulias. Las mujeres de su familia, su viuda, sus hijas, sus nietas, tienen que aprender a vivir entre dos fuegos. Por un lado, la memoria familiar, donde él es el marido y el padre devoto, trabajador, coherente con sus creencias. Por otro, la memoria pública, donde es el símbolo máximo de un régimen autoritario que mucha gente quiere dejar atrás. Ser una mujer de Carrero se convierte en una identidad compleja. No son responsables de sus decisiones políticas, pero tampoco pueden desprenderse de ellas. Su vida íntima se mezcla constantemente con el debate público, aunque ellas no hayan pisado jamás un hemiciclo ni firmado una orden ministerial. Y mientras en esa casa se reza el rosario y se guardan álbumes de fotos, fuera se empieza a construir otra cosa, la memoria colectiva del personaje. Historiadores, periodistas, cineastas se lanzan a contar una y otra vez la historia del hombre y del atentado. Se escriben libros, se publican artículos, se ruedan documentales, se abren debates. Carrero Blanco deja de ser solo un protagonista de su tiempo para convertirse en algo más abstracto, un lugar de memoria, un símbolo alrededor del cual se organiza el recuerdo del franquismo y sus últimos estertores. En algunos relatos, aparece como el gran arquitecto de la longevidad de la dictadura, el estratega que supo maniobrar para que el régimen sobreviviera a la posguerra, al aislamiento, a la Guerra Fría. En otros, como el representante más duro del franquismo inmovilista, el hombre que habría frenado cualquier posibilidad de apertura política si hubiera sobrevivido. Mientras tanto, en la cultura popular, su figura se deforma, se convierte en chiste, en meme, en referencia recurrente a un coche que sube tan alto que casi llega al cielo.
Esa reducción cruel, sarcástica, duele especialmente a quienes llevan su sangre. En ese choque entre análisis serio y burla vulgar, la persona se pierde. El marido que cenaba en una mesa normal, que dibujaba barcos en los márgenes de sus papeles, que miraba en silencio a sus hijos, desaparece. Detrás del personaje político, del mito, del blanco de chistes. Carmen, mientras tanto, se va apagando. En 1984 muere con 74 años, y es enterrada en el panteón familiar del Pardo, junto a su marido, en la más estricta intimidad. Ninguna gran ceremonia, ningún espectáculo, solo la continuidad silenciosa de una vida marcada por la discreción incluso en el último adiós. La mujer que se pasó la vida replegándose, huyendo del foco, acaba como vivió, casi invisible para la historia grande, pero enormemente presente en la historia pequeña, la de sus hijos y nietos. Con el paso de los años, la memoria sobre Carrero entra en otra fase, la del enfrentamiento directo con las nuevas leyes de memoria democrática. En distintos puntos de España, su nombre deja de ser solo el de un almirante asesinado, se convierte en un símbolo incómodo en el callejero. En algunas ciudades, se discute si tiene sentido seguir manteniendo avenidas, plazas o monumentos en honor de una de las figuras centrales de la dictadura. En 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander retira a Franco varios honores honoríficos, y también a Carrero Blanco, eliminando sus reconocimientos institucionales en la ciudad. El argumento no es personal, sino político, la ley obliga a retirar distinciones que exalten la dictadura y a sus principales arquitectos. En Santona, el pueblo donde nació, se estudia la retirada de un monumento dedicado a él y el cambio de nombre de la avenida que lleva su nombre, también en aplicación de la normativa de memoria democrática. Imagina el contraste brutal. En la España de su juventud, su carrera militar estaba pensada para que su nombre se inscribiera con letras de bronce en la historia patria. En la España de sus nietos, esos bronces se convierten en problemas legales, en símbolos que hay que retirar, en decisiones de pleno municipal bajo la mirada de periodistas y activistas. Para su familia, cada placa que se quita, cada estatua que se retira, tiene un doble significado. Por un lado, la sensación de que están desmontando un mundo al que ellos pertenecieron y en el que creyeron. Por otro, la evidencia de que el país en el que viven ya no es el país por el que su marido y su padre entregó toda su vida. ¿Y las mujeres, dónde quedan en todo esto? Al final, gran parte de la vida sentimental de Carrero gravita alrededor de una sola figura, Carmen. No hubo amantes conocidas, ni escándalos, ni otra gran historia romántica. Su biografía amorosa no es la de un conquistador, sino la de un hombre que entendió el matrimonio como destino inamovible, sacramento y refugio, pero también como un espacio sometido a las mismas rigideces que él imponía en la política. Para Carmen, amar a un hombre así significó aceptar un amor lleno de presencias y ausencias. Presente en la fe compartida, en la misa, en la educación de los hijos, en la idea de familia numerosa. Ausente en las dudas, en las fragilidades, en las confidencias, él prefería guardarlas para sí o para sus papeles antes que exponerlas en el corazón del hogar. Sus hijas crecieron viendo un modelo matrimonial muy concreto, un hombre duro, convencido de estar en posesión de la verdad, y una mujer que se inclinaba más hacia el silencio que hacia la confrontación abierta. En contraste, los años 60 y 70 traían al resto de España imágenes de mujeres que empezaban a reclamar más voz, más espacio, más autonomía. El propio legado de Carrero respecto a las mujeres es paradójico. Defendía una sociedad donde ellas ocupaban un lugar muy definido. Esposas, madres, hijas, alejada de protagonismos públicos. Pero su muerte, su cargo, su magnicidio, hicieron precisamente lo contrario con Carmen y las suyas, las empujaron al centro del escenario. Las colocaron bajo una luz que ellas no habían pedido y las convirtieron, quieran o no, en piezas de un relato colectivo. Si miras hoy la tumba de la familia en el Pardo, no verás la explosión, ni el coche volando, ni los titulares. Verás piedra, nombres, fechas. Un lugar tranquilo, casi anónimo, en un cementerio donde descansan otras figuras del régimen, otros apellidos cargados de historia. Allí, el hombre que quiso mantener a España atada y bien atada descansa junto a la mujer que lo acompañó en silencio por puertos
ciudades, despachos y salones, y que vivió sus últimos años rodeada de recuerdos, rosarios y sospechas sobre lo que realmente ocurrió. Bajo la calle Claudio Coello. Fuera del cementerio, en cambio, su nombre sigue librando batallas que él no podía imaginar. En los libros, cada nueva generación de historiadores lo revisa, lo discute, lo matiza. En la política, las leyes deciden si su memoria cabe o no en las placas de las calles. En las familias que lo llevan en la sangre, su recuerdo se mezcla con el orgullo, el dolor, la fe y la pregunta que nunca termina. De cerrarse, ¿valió la pena todo aquello? Y tú, que escuchas esta historia desde el presente, puedes ver el conjunto entero como si fueras cámara. Primero, un niño huérfano en un puerto del norte. Luego, un joven tímido en las relaciones con las mujeres, que encuentra en Carmen una compañera para toda la vida. Más tarde, el almirante que se entrega a un proyecto político que exige obediencia absoluta. Después, el presidente que vuela por los aires en una imagen que marcará generaciones. Y, al fondo, siempre, las figuras silenciosas de las mujeres que compartieron su techo, su mesa y su apellido, su esposa, sus hijas. Sus nietas, las que tuvieron que aprender a amar, odiar o simplemente soportar la sombra de un hombre convertido en símbolo. Porque, al final, detrás de cada biografía de Estado, detrás de cada fecha que se estudia en los libros de historia, hay algo muy humano y muy frágil. Una vida íntima. Una casa. Una mujer que mira la puerta y espera que alguien vuelva. En el caso de Luis Carrero Blanco, esa puerta se cerró para siempre aquella mañana de diciembre de 1973. Lo que quedó después fue esto. Un país cambiando, una familia marcada, y una memoria dividida entre la devoción de unos, el rechazo de otros, y el silencio obstinado de quienes lo conocieron no como el hombre de Franco, sino como simplemente Luis.